Hace poco más de un año, cuando me encontraba practicando mi poco fluido dominio de la lengua inglesa en compañía de mi maestro, el poeta Jorge Seba Camacho, un legítimo amante de las letras, escuché de boca de él, de una manera bastante brusca y despectiva, las siguientes palabras: "Detesto los prólogos. Yo no confío en los prólogos". Tales exclamaciones me llenaron de incertidumbre, sin duda. ¿Cómo alguien se enorgullecía de semejante osadía? ¿Podría existir realmente un individuo tan cínico, tan engreído, como para no tomar en cuenta un elemento tan preciado, cuya intención no es otra que la de brindar una orientación hacia un muy confundido lector? Aquellas mismas cuestiones se las encaré a Jorge a manera de reproche, no lo niego, pues me sentí ofendido y hasta cierto punto invadido por un significativo disgusto. Su esclarecimiento me hacía parecer como un idiota, porque vamos, ¿a quién le gusta que pongan en duda su inteligencia? ¿A quién le gusta que le llamen bobo? Sin embargo, he de reconocer que yo estaba bastante equivocado y las enseñanzas de Camacho se hicieron más evidentes cuando tuve la oportunidad de toparme con el libro de Cuentos de un soñador y otras fantasías de la editorial Valdemar para su colección gótica. El fondo de la cuestión es simple y directo, según mi mentor, ya que los prólogos y la sinopsis de un libro no son más que las visiones e interpretaciones de los editores que tuvieron la iniciativa de elaborarlo. Lo ideal es que naveguemos solos a la hora de descubrir un nuevo autor, ya que según Jorge es un camino más puro para poder comprender las ideas que dicho escritor nos intentaba transmitir, ya que de lo contrario únicamente estaremos expectantes ante una trama que, sin este esclarecimiento, se vuelve vacía. Por esa precisa razón, Jorge Seba siempre abogó para que yo me leyera la literatura inglesa en su idioma original, porque incluso solía decir que las traducciones prostituyen el enfoque primario de una obra y eso ocasiona que no le terminemos de coger el hilo. Más que una recomendación, más que una lección sobre apreciación literaria, las palabras de mi sabio maestro encerraban más veracidad de la que aparentaban, pues en algún momento todo lector tendrá que enfrentarse sin ayuda de nadie ante un libro. Aunque ciertamente aún sigo hoy sin simpatizar del todo con los preceptos de mi mentor, dado que no intento seguir sus pasos de ninguna manera, puesto que yo ostento mi propio esclarecimiento de las cosas. Nunca voy a recomendarle a un lector primerizo algo que, de buenas a primeras, suena descabellado. Seamos honestos, no lo va a asimilar, y en lugar de que empiece a encontrarle ese sentido recreativo al hábito de la lectura, porque ante todo esto debería de ser divertido y no una tortura, lo único que voy a provocarle es que sienta rechazo y de que se refuerce ese patético mito, aunque bastante cierto en ocasiones, sobre que la mayoría de nosotros somos unos petulantes tan solo por abrir un montón de hojas encuadernadas. Y no obstante, llegados hasta este punto, creo que para poder leer de manera un poco más placentera a Lord Dunsany en nuestro idioma, habrá que aplicar la técnica que me fue transmitida hace poco más de un año a fecha de que este vídeo sea publicado. Ciertamente, Cuentos de un soñador y otras fantasías de la editorial Valdemar no es el primer material en nuestro idioma del hacedor onírico, tal y como me gusta denominarle, aunque eso sí, es el más reciente. Si lo reflexionamos al menos por un momento, este hecho podría atraer la atención de muchos jóvenes entusiastas como yo, que, de una u otra forma, sientan cierta fascinación por una figura que representó una marcada influencia para escritores del calibre de Lovecraft, Tolkien y el mismo Borges. A estos dos últimos sujetos no puedo relacionarlos mucho en el canon dunsaniano debido a que mi interés por su lectura ha sido casi nulo. De Tolkien únicamente he manoseado al Hobbit, tal cual Cortesana Barata, y de Borges, bueno, la lectura del Aleph no fue tan diferente para mí de lo que significa echar una mirada rápida hacia una película para adultos, dado que quería comprobar si realmente ese cuento era una burla enfocada al relato de la lámpara de Alhazred, del propio Lovecraft, tal y como lo estipula Juan José Barrientos en un artículo que escribió para la Universidad Veracruzana. Para tendencias y escritores hispanoamericanos, prefiero mejor la vertiente uruguaya de los raros, porque va más conmigo.
Si el punto anterior fuera realmente el caso, la influencia de Lord Dunsany en Borges pierde validez porque ese relato de Lovecraft mama mucho de un par de narraciones incluidas en este libro, aunque eso sí, sin llegar a un nivel sobresaliente de empatía humana y volviéndolo frívolo dada la misantropía del solitario de Providence. Además, Lord Dunsany fue un autor bastante prolífico, por lo que no dudo que por ahí exista algo que yo no haya leído y que refuerce o aleje más mis especulaciones de lo propiamente dicho. Y es a partir de aquí que las enseñanzas de Jorge Ceva se vuelven más vívidas, ya que si intentan leer a Lord Dunsany procurando encontrar a un Lovecraft o a cualquier otro autor, van a terminar por entrar en un trance soporífero. A mí no me pasó, porque yo ya me encontraba mentalizado, y que si bien me leí la sinopsis y el prólogo de los editores, porque eso sí, Valdemar tuvo la gentileza de entregarnos los prólogos del propio Dunsany, no les presté la mayor importancia, y con esto no digo que sean despreciables, mucho menos. Voy a ser bastante honesto si me lo permiten. La lectura de Lord Dunsany me pareció mucho más ágil que la de Lovecraft. Les puede gustar o no lo que dije, pero recuerden que lo que a mí me funcione no tiene que aplicar a ustedes. Podrían decir que me siento fascinado por la novedad, pero no es así. Hace poco volví a leer La llamada de Cthulhu y el mismo buen sabor de boca que me dejó fue el mismo de hace 10 años. Cuentos de un soñador y otras fantasías lo leí recientemente, siendo más específico, poco antes de que comenzara el periodo de la cuarentena en México, así que muchas de sus narraciones las tengo bastante presentes. Es del año 2019 e incluye 5 compilaciones de cuentos de Dunsany: Los dioses de Peguaña, que así le voy a nombrar porque no sé cómo se pronuncia, El tiempo y los dioses, Cuentos de un soñador, El libro de los prodigios y el postrer libro de los prodigios. Cada uno nos ofrece una perspectiva diferente de abordar los tópicos fantásticos, puesto que en el primero, el jugador más acérrimo de la saga de videojuegos de fantasía The Elder Scrolls encontrará aquí el sustento que necesita para hacer aún más válida la teoría del Kim y de God's Head, dado que en ambas premisas prevalece una fuerza superior que solo unos cuantos pueden manejar a voluntad para cambiar el mundo en el que habitan y que podría desaparecer en cuanto el dios creador despierte de su sueño. O si acaso siguen insistiendo por intentar encontrar algo de Lovecraft aquí, puede que hayan bastantes factores que aparecen en el relato de los otros dioses. Las referencias dentro del arte electrónico prevalecen, dado que El tiempo y los dioses toma un aire bastante parecido al que apreciamos en Dark Souls 2, ya que si bien el nombre de los dioses de Peguaña se nombra de cuando en cuando, su culto va perdiendo fuerzas conforme el tiempo, ese verdugo despreciable, cumple su marcha sin parar y hasta que el paraíso utópico de sus amos inocentes no caiga en ruinas, al igual que la ciudad esplendorosa de Anor Londo y no sea más que una leyenda perteneciente a una época imposible de recordar. Y créanme que puedo seguir con las referencias que, como dije, bien podrían atraer la atención de la gente joven, pero prefiero adentrarme en cada libro de manera independiente para mi labor, porque un fallo que sí guardan las tramas de Lord Dunsany, o al menos estas en particular, es que abusan de la ambigüedad. La misma ambigüedad que ha ocasionado que especulemos sobre si el furtivo pigmeo era en realidad el padre del abismo en la obra de From Software. Su estilo casi litúrgico en algunas ocasiones no le ayuda demasiado a la hora de que una persona con gustos más prosaicos intente echarle un ojo. Incluso esta variable toma más relevancia si observamos que el propio Dunsany menciona en uno de los prólogos que todas las religiones o creencias tienen una parte de verdad. Así que para concluir, no me queda más que decir que ya hacía muchos tomos en los que no se apreciaba ese toque anciano, casi antiquísimo, que la editorial Valdemar solía poner en su colección gótica. Puede parecer un argumento bastante contradictorio viniendo de parte de uno de los autores de la primera antología Splatterpunk en castellano. En fin, la hipocresía. Espero gozar de su compañía digital en el próximo vídeo, mismo que espero publicar la próxima semana y en el que se abordará una retrospectiva rápida hacia la primera parte de este tomo tan especial, Los dioses de Peguaña. Sin nada más que agregar, me despido y recuerden que no somos más que el capricho de un dios perezoso y frívolo que duerme escuchando el tamborileo de uno de sus hijos. Si Azathoth no es una referencia a esto,
Entonces no sé qué diantres es.